¿Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios? Muy bien. Antes de iniciar, quisiera preguntarles, ¿cuántos de los que estamos aquí somos bautizados? Levantemos la mano, ¿cuántos? ¿Sabíamos qué significaba el bautismo antes de nosotros bautizarnos? ¿Comprendíamos cuál es su naturaleza y cuál es su significado? O la pregunta es, ¿por qué se bautizó? ¿Lo comprendía? En esta mañana vamos a estudiar este tema. Posiblemente no lo termine todo porque es un poco extenso el tema, pero que sea de bendición para nosotros y que tomemos en cuenta la importancia de el bautismo y la importancia que tiene en nuestras vidas. Para ello, voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, en su capítulo 28, en su versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Fíjense, esa fue una misión, Vayan, los que conozcan, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravillosa declaración y qué maravillosa misión. Porque nosotros al recibir ese llamado y al aceptarlo, también tenemos el deber de llevar a cabo esa misión. Marcos capítulo 16 vuelve a mencionar nuevamente acerca de lo que estamos viendo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice la Escritura: y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. O sea, proclamen las buenas nuevas de salvación. Pero miren el enfoque que ahora Marcos le da a estos versículos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, los dos textos precedentes de los que ya leímos, sin lugar a duda y en términos inequívocos, nos muestran la importancia del bautismo. Y vamos a ver también cómo el apóstol Pablo nos muestra que el bautismo no solamente consiste en una mera formalidad externa, sino que va más allá de lo que prácticamente nosotros vemos, sino que comprendamos ese significado de qué es el bautizo, por qué yo me estoy
bautizando. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios, en su capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice la Escritura: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean salvos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Noten lo que Pablo está diciendo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados para formar ¿qué cosa? Un solo cuerpo. ¿Y de quién es el cuerpo? Vamos a ver lo que la Escritura nos responde. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 17. Colosenses en su capítulo 2, versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo ¿de quién es? Pero el cuerpo es de Cristo. Ahora fíjense, ¿qué pasa cuando usted se bautiza? Primero, dice la Escritura, vayan y enseñen las buenas nuevas de salvación. Y el que creyere, es necesario creer primero, y fuere bautizado, será salvo. ¿Qué pasa después? ¿O qué pasa cuando nosotros nos bautizamos? Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ir al libro de Gálatas. En su capítulo 3 del libro de Gálatas, versículo 27. Tomemos nota de estos versículos porque son importantes. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido ¿de qué? Os habéis revestidos de Cristo. Interesante, ¿no? Cuando somos bautizados, ¿de qué nos estamos revistiendo? De Cristo. Ahora fíjense. Vamos a avanzar un poquito. Porque estamos hablando acerca de que debemos bautizarnos en el cuerpo de Cristo. Y de acuerdo a esos versículos, vamos a ir al libro de Efesios, en su capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahora, ¿qué constituye el cuerpo de Cristo? De acuerdo a lo que estamos viendo, sometió todas las cosas
bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A su iglesia, la cual es ¿qué cosa? Su cuerpo. Así que ¿dónde tienen que ser bautizados? En su iglesia, porque su iglesia constituye su cuerpo. En la parte visible. ¿Estamos entendiendo? En la parte visible, la iglesia constituye su cuerpo. Siguiente versículo, Colosenses 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Él es qué cosa? La cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Entonces es necesario ser bautizados en su cuerpo, que constituye su iglesia. Ahora, ¿cómo se efectúa esta unión? ¿O en qué punto nos unimos con Cristo? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a ello. ¿O en qué fase del ministerio de Cristo nosotros nos unimos? Porque estamos entendiendo que somos bautizados en su cuerpo, que es su iglesia. Pero ¿en qué parte ya nos unimos con la iglesia? Ahora, ¿dónde nos estamos uniendo con Cristo? ¿Dónde estamos haciendo esa unión con Cristo? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ir al libro de Romanos, donde fue nuestra lectura bíblica. Romanos en su capítulo 6, versículo 3 y 4. Vamos a notar que el apóstol Pablo primeramente les hace una pregunta. Y la pregunta que Pablo hace es la siguiente, versículo 3. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo está haciendo una pregunta. ¿O somos ignorantes o estamos ignorando este paso? Dice Pablo. Luego sigue diciendo, fuimos pues sepultados juntamente ¿con quién? Con Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo, con Él para muerte, ¿por medio de qué cosa? Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué cosa? En vida nueva. Entonces, ¿dónde se da la unión de uno con Cristo? ¿Dónde se da ese cambio? Ya vimos que ya nos unimos al cuerpo, que es lo visible. Pero ¿dónde estamos haciendo ese compromiso con Cristo? En el bautismo. Porque ahora estamos muriendo al pecado, estamos muriendo al mundo. Y dice ahí, como Cristo resucitó, estamos simbólicamente estamos resucitando con Cristo, para que andemos ahora vida nueva. Qué importante, ¿no? ¿Cuántos sabíamos eso? Cómo la Biblia nos presenta ese trayecto tan interesante sobre la unidad
que debemos tener con Cristo. Es decir, por consiguiente, en la muerte de Cristo es donde venimos a estar unidos con Él. Es decir, por el bautismo. Vamos a poner un ejemplo. El apóstol Pablo muestra esta característica, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 11, en su versículo 2. Fíjense lo que dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por así decirlo, la ceremonia del casamiento mediante la cual declaramos nuestra unión con Cristo. Es decir, en el bautismo estamos dando evidencia o nos estamos matrimoniando con Cristo. Ahora, ¿qué pasa? De la misma manera que en un matrimonio común se unen dos personas, que la Biblia menciona, vamos a hablarlo así para que comprendamos. La Biblia menciona que cuando hay una unión de dos personas, ¿cuántas personas siguen siendo? ¿Dos personas separadas o una sola persona? Una sola persona. Lo mismo pasa cuando nosotros nos bautizamos. Estamos matrimoniándonos, casándonos con Cristo. Es decir, ahora yo ya no voy a seguir mi camino por el mundo. Voy a seguir en esa vida nueva que Cristo ha hecho en mí, en esa unión. Por eso Pablo también en el libro de Efesios 5:32 dice: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Así también, al estar revestidos de Cristo, venimos a ser uno con Él. En esta unión con Cristo es su personalidad la que predomina. Nos entregamos a Él, somos absorbidos en Él, de forma que la persona resultante no somos nosotros, sino Cristo mismo. Cuando le permitimos, por supuesto. El bautismo se refiere a la muerte y resurrección de Cristo, pero eso no implica más que el simple reconocimiento del hecho. Incluye una aceptación de su sacrificio, de forma que nos hacemos partícipes de su muerte y su resurrección. Si es que hemos de ser glorificados con Cristo, antes debemos sufrir por Cristo. Ahora, fíjense, algo bien interesante que pasa en esto. En la escuela sabática se vino mencionando mucho acerca de esto, porque estamos optando, al ser bautizados, estamos recibiendo una vida nueva en Cristo. Hemos creído, primeramente, hemos sido bautizados y estamos recibiendo una vida nueva, una unión. Porque el ser humano, lejos de Dios, separados de Dios, no tiene vida. Y si tiene lo que se conoce como vida, sin Cristo no es una vida. Y lo vamos a ver por qué. Dice el libro de Romanos, capítulo 3, vamos a ver la posición del hombre para que comprendamos qué pasa en el bautismo.
Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debido a que todos han pecado, debido a que todos los seres humanos han pecado, todo ser humano está bajo juicio de condenación. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Se trata de una condenación de muerte, pero pasa algo. Vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, para que veamos qué es lo que sucede. Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, pensemos por un momento. El mundo dice que tienen vida, pero vemos acá, la Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios y están bajo una condenación porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora Juan dice que el que no cree, ¿qué pasa? Ya está condenado. Sobre cada uno de nosotros ha sido pronunciada una sentencia de muerte, porque el hombre ha pecado. Pero, y nuestra vida está perdida. ¿Cómo? Al entregarnos a Satanás, nos vendimos a él sin recibir nada a cambio. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 52. En el libro de Isaías, en su capítulo 52, en su versículo 3, fíjense lo que dice. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seré rescatados. Pero fíjense, ¿qué recibimos por entregarnos a Satanás? Por vendernos a Satanás. Muerte. Como consecuencia, en realidad, no tenemos vida, si nos damos cuenta. Porque estamos bajo condenación por cuanto el ser humano ha pecado. Por cuanto el ser humano se ha vendido a Satanás sin recibir nada. La vida que viven los seres humanos no les pertenece, porque lo han dejado sujeto a Satanás. Y lo han entregado ellos mismos, el ser humano lo ha entregado al poder de Satanás. Y debido a que los pecadores están condenados a muerte, han perdido su vida. Porque dice la Escritura, lo que vemos ahí en Juan, el que se niega a creer en el Hijo de Dios, no verá la vida. Entonces el ser humano no tiene vida y nunca tendrá vida en sí mismo. Por eso pongámonos a pensar un momento. ¿Qué vida es lo que vive el hombre? Si vemos que está bajo condenación y si no cree, ya está condenado. Perdón. Pero también hay algo interesante. Lo que dice el libro de Isaías capítulo 52. Volvámoslo a leer, por favor. Versículo 3. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido. Por tanto, ¿sin qué cosa? Sin dinero fuiste rescatados.
Cristo efectúa ese rescate. Es nuestro Redentor. ¿Y cómo hizo esto posible? Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos en su capítulo 2, versículo 14 y 15. Fíjense lo que dice. Así que por cuanto todos los hijos han tenido en común una carne y una sangre, Él también participó igualmente de lo mismo, para por medio de la muerte destruir el poder al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sobre qué estaba sometido el hombre? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a dar vida a aquellos que le habían entregado a Satanás. Cristo, el fuerte entre los fuertes, saqueó la prisión de Satanás a fin de rescatar a sus cautivos. Ahora fíjense, si estamos en el mundo y el ser humano lejos de Dios, ¿qué clase de vida vive el ser humano si la ha vendido a Satanás? Y Cristo hizo algo posible por el ser humano: rescatarlo. ¿Qué te ha dado Satanás en tu vida? Fíjense lo que dice la Biblia: fuimos vendidos de balde, gratis. Pero también fuimos rescatados. Y esa es la bendición tan grande. Que alguien, siendo el legislador de todo el universo, te viera allí y dijera: mira cómo está, mira cómo vive. Destruidos, con condenación a muerte. Él dice: yo los voy a rescatar. Pero hay algo interesante, mis hermanos. El dinero no puede comprar la vida. Solo la vida puede comprar vida. Y solo la vida de uno puede comprar la vida de todo el mundo. La vida de Cristo. Solamente esa vida podía ser posible lo que ahora estamos estudiando. La única vida que puede redimir una vida perdida es la vida de Cristo. Solo entregando su vida por nosotros podía Cristo comprarnos. Eso significa que si lo aceptamos, Él nos da su vida. Fíjense. Y cuando Él nos da su vida, cuando el ser humano firma y confirma esa relación, ¿cómo va a vivir esa nueva vida ahora? Porque estamos viendo que no teníamos vida, pero fuimos rescatados y se nos da la posibilidad de una nueva vida. Ahora, ¿cómo vamos a vivir esa nueva vida? Porque ya fuimos rescatados. Y retrocedemos un poquito más al punto del bautismo. Y ya confirmamos que aceptamos esa vida. ¿Cómo llevamos adelante esa vida ahora? ¿Cómo llevamos adelante una vida nueva? Interesante, ¿no? Porque Jesús tiene vida en sí mismo, pudo poner su vida y pudo devolverla. Y cuando Jesús murió fue imposible ser retenido. Ahora, ¿cómo nos entregaremos nosotros a Él? Vamos a ver qué dice la Escritura.
Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Gálatas en su capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a vivir esa nueva vida? Mediante la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque ahora Cristo habita por fe, ¿dónde? En nuestros corazones. Todo cuanto debemos hacer es entregarnos, someternos plenamente al Señor, con el deseo de que sus caminos tomen lugar de los nuestros, y creyendo que Él se da a nosotros de acuerdo con su promesa. Entonces resultamos enterrados con Él en su muerte en el bautismo. Eso tiene el significado de abandonar nuestra vida pasada, crucificar el viejo hombre y recibir la vida de Cristo, mediante la cual resucitamos a una nueva vida. Y vamos a ver varias declaraciones que afirman lo que estamos viendo. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. ¿Cómo vamos a entregar esa nueva vida ahora? De ese libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué promesa? ¿Y qué privilegio tenemos nosotros como seres humanos? Porque estando sin Cristo no teníamos vida. Al creer en Cristo y confirmar nuestro pacto con Cristo, tenemos una vida nueva. Y aquí viene, es decir, dejamos la vida pasada y comenzamos una vida nueva. Ahora, ¿cómo dirigimos esa vida nueva? Ya Pablo lo reafirmó. Si habemos resucitado con Cristo, ¿dónde tiene que estar nuestra vista? Puesto en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Allí es donde debemos guiar nuestra vida. Siguiente versículo, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha resultado estéril, sino que ha trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso que Pablo estaba afirmando? Cada uno conoce cuál es su pasado, cuál es su historia, antes de llegar a los pies de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido el valor, como Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy? ¿Cuántos hemos tenido el valor de decir eso? Porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿En nosotros ha sido en vano la gracia de Dios? Si vemos nuestros días pasados, nuestra vida pasada, aparentemente vida, porque como ya vimos, la Biblia dice que no teníamos vida. Y cuando Él nos otorgó esta vida, porque Dios hizo al ser humano
y le concedió la oportunidad de vivir en este mundo. Pero el ser humano, al ir tras el pecado, al practicar el pecado, ha vendido esa vida. Y no tiene vida. Porque el único resultado es la condenación. La paga del pecado es la muerte. Y ahora Cristo viene a rescatarnos. Y Él dice, yo les doy mi vida. Ahora, ¿cómo guiamos esa vida que Cristo nos ha dado? Fíjense, Pablo estaba tan agradecido por este maravilloso acto que Cristo había hecho, que él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos no decimos amén por eso? Porque por la gracia de Dios somos lo que somos y estamos donde estamos. En una nueva vida. Siguiente versículo, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense. En cuanto a la vida pasada, despojaos, dice, del viejo hombre. Y ahora renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre. ¿Y cómo se da esa parte? Ya lo vimos. Mediante el bautismo hacemos esa unión. Por eso les decía al principio, no solamente debemos ver el bautismo como la ceremonia visible, como la parte externa, de que voy, digo, acepto, acepto y acepto y acepto y bajo a las aguas, sin saber en qué estoy recibiendo, sin saber dónde me estoy metiendo. ¿Comprendemos eso? Porque estamos viendo que estamos recibiendo una vida nueva. Estamos entrando por un camino distinto del cual el ser humano ha caminado. Y si ha resucitado y si ha tenido esa nueva vida, ¿hacia dónde ha de guiarla? Por eso el apóstol Pablo vuelve a reiterar eso que él ha afirmado en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18. Fíjense lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo dice ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, el ser humano ha vuelto a tener vida. ¿Entendemos eso? Vayamos resumiendo lo que estamos viendo. Desde el momento que creemos en el Señor, llegamos a un paso donde tomamos la decisión de ser bautizados.
Y cuando estamos tomando la decisión de ser bautizados es porque ya hemos comprendido qué significa el bautismo. Y como la Biblia nos muestra que el ser humano, antes de reconocer a Dios, el hombre no tiene vida, porque la ha vendido a Satanás. Y Cristo, al venir a este mundo, dio su vida para rescatar esa vida que se había perdido, para rescatar al hombre y darle su vida. Y ahora Cristo da su vida. No es solamente que Cristo dio su vida para comprarnos, sino que su vida nos la da a nosotros. Nuestra vida está perdida y estamos virtualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos da su vida a fin de que podamos realmente poseerla. Por lo tanto, a partir de ahora, será su vida la que enfrentará las tentaciones de Satanás y la procurará para hacer la voluntad de Dios. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, la vida se nos da, presentará las mismas características que presentaba la vida de Cristo cuando estuvo personalmente en la tierra. Su vida en nosotros ha de ser tan poderosa en lo que haga y en lo que resista como lo fue cuando Él vivió en Judea. Es decir, vivir la vida de Cristo. Esa es su vida. Podemos hacernos también esta pregunta: ¿cómo podemos vivir esta vida? ¿Cómo podremos vivir esa vida que se nos ha otorgado? De la misma manera en que la recibimos, por fe. El apóstol Pablo me impresiona la precisión, la sabiduría, el entusiasmo, el anhelo que él tiene por recibir esa nueva vida. Que él lo expresa de una manera tan increíble que yo me quedo sorprendido. Porque él apreciaba esa nueva vida que Cristo le había dado. Nosotros también debemos apreciar esa nueva vida. Fíjense cómo él lo dice. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 11. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Así debe ser, hermanos. Así debe ser. Y ese es el curso que debemos seguir. Vivir una vida en Cristo Jesús. Y fíjense cómo Pablo nuevamente vuelve a reafirmar esto que está diciendo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Notemos lo que dice la Escritura. Capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para darme vida. Impresionante. Fíjense cómo vuelve a decir Pablo otra vez, Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Tomemos en cuenta todos estos versículos porque son maravillosos. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 12. Porque ahí podemos comprender cuán grande es el amor de Dios hacia los seres humanos. Que dio su vida para darle vida al hombre. Dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este es el orden de la vida nueva. Habiendo aceptado la vida de Cristo, recordamos que la vida futura tiene que seguir siendo de Cristo. No la nuestra, sino de Cristo. Entonces, el mismo espíritu de negación del yo que nos permitió aceptar a Cristo debe estar siempre presente en nosotros, lo que nos llevará a permanecer en Él. Hemos de orar no solo para que el que cree en nosotros un corazón, para que Él cree en nosotros un corazón limpio, sino para que renueve un espíritu recto en nuestro interior. Y esas deben ser nuestras palabras, porque Él nos ha dado vida. Pregunto, amada iglesia, desde el momento en que ustedes tomaron la decisión de ser bautizados, ¿ustedes comprendían esto? ¿Sabíamos qué significaba el bautismo? No estamos condenando el hecho de la acción externa que se hace, sino estamos reafirmando la parte espiritual. Por eso Pablo decía, fuimos bautizados en un mismo espíritu y en un solo cuerpo, que es su iglesia, hablando visiblemente. Pero también al bautizarnos, como hemos visto, nos matrimoniamos con Cristo y hemos recibido una vida nueva. Por eso, ¿saben, hermanos? Con esta declaración voy a finalizar. Cuán importante es que se nos instruya a saber, a que comprendamos qué es el bautismo. Cristo nuestro Salvador, página 473. Los padres cuyos hijos deben ser bautizados tienen una obra que hacer, tanto en lo que se refiere a examinarse a sí mismos como en cuanto a dar instrucciones fieles a sus hijos. El bautismo es un rito muy sagrado e importante, y su significado debe comprenderse cabalmente antes de tomar la decisión de ser bautizados. ¿Hemos recibido nosotros esa instrucción?
lo que conlleva llevar una vida nueva. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte de este tema. ¿Qué más conlleva llevar esa vida nueva? Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. No debe haber indebido apresuramiento para recibir este rito. No es por presión, no es porque te digan, llevas mucho tiempo en la iglesia, tienes que bautizarte. Pero si tú no sabes el bautismo, qué significa, qué simboliza, si tú no lo sabes, no tomes el bautismo. Porque es como si te estuvieras dando un baño de gratis. Porque no sabes qué significa. Cuando comprendamos qué significa el bautismo, tenemos la convicción que Pablo tenía. Y ahí sí decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque hemos comprendido qué significa. Sigue diciendo la declaración. Calculen el costo tanto los padres como los hijos. Al consentir en que sus hijos sean bautizados, los padres se comprometen solemnemente a ser fieles mayordomos para con sus hijos, a guiarlos en la edificación de su carácter. Se comprometen a cuidar con intereses especial estos corderos del rebaño, a fin de que no deshonren la fe que profesan. Fíjense, no solamente en este punto, no solamente los padres, porque también los adultos tienen esa responsabilidad para con uno mismo. Fíjense, hay otra declaración, no la puse acá, y se la voy a parafrasear hablando sobre la última parte, a fin de que deshonren lo que profesan. Cuando usted se bautizó, tuvo que levantar su manito y decir, ¿acepto? Sí. De todas esas afirmaciones que se le mencionaron, y usted dijo, acepto, ¿todo eso ha llegado a formar parte de su vida? Porque dice el don profético que muchos deshonran a Dios por no cumplir en la fe que profesaron seguir. Incluso a los que llevan años ya de ser bautizados, pasa por alto esto. Pero es importante que volvamos a reescribirlo en nuestras vidas. Y que nos preparemos, porque esto es llevar la vida de Cristo. Y eso se le llama ser participantes de la naturaleza divina. Así que, hermanos, tenemos un gran trabajo con nosotros. Siempre, y reitero eso, siempre con nosotros. Porque la lucha más grande no es allá afuera. La lucha más grande, la batalla más grande que existe en el mundo es con uno mismo. Y cuando usted venza esa batalla, usted podrá vencer, confiando en Cristo, todas las batallas que lleguen a su vida. Pero siempre con Cristo, siguiendo el camino y viviendo esa vida nueva que Él nos ha dado. Porque Él dio su vida por nosotros para darnos una vida nueva. Que el Señor nos bendiga y que podamos prepararnos. Y como siempre el pastor menciona esta palabra, Maranata, Cristo viene pronto. Preparémonos. Para concluir, vamos a ir de rodillas para tener una palabra de oración. Padre Celestial que moras en los cielos, te damos muchas, pero muchas gracias por tu amor y por tu misericordia que muestras a cada uno de nosotros.
porque reconocemos que no somos dignos ni merecedores de tu gracia y tu amor. Pero tu amor es tan grande que, viendo nuestra situación como seres humanos, moriste por nosotros para darnos una vida nueva. Padre, así como por fe hemos recibido esa vida nueva, también por fe, ayúdanos a vivir esa vida nueva de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Y que juntos como hermanos nos preparemos para ir un día al reino de los cielos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a ser participantes de la naturaleza divina, a ponerte en primer lugar a ti, para que cuando vengan todas las pruebas y tentaciones en nuestra vida, podamos vencer al pecado, podamos vencer la carne y podamos vencer este mundo. Por eso, Señor, venimos ante ti hoy suplicándote que derrames tu Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que Él nos acompañe todos los días hasta el fin del mundo. Bendice también los alimentos que vamos a ingerir a continuación, que tú puedas bendecir las manos que lo hicieron, pero que también, Señor, tú puedas proveer a aquellos que no tienen un pan en sus mesas. Y ayúdanos, que necesitamos bastante esa ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.